Y las personas saben en quién está la solución. Tomaron al ciego y lo trajeron a la fuente de vida, a Jesús. Y le pidieron dos cosas. Dice que ellos querían que lo tocara y lo sanara de su ceguera. Aquí, hermano, yo quiero que nos detengamos un poco en el estado de este hombre con el primer toque del maestro. Dice la Escritura que cuando el Señor tocó sus ojos, escupiendo en ellos, algo pasó. Ya no estaba ciego, ahora veía. Pero la condición del primer toque no le dio la verdadera libertad. Veía a los hombres, pero no los veía claramente, los veía como árboles que caminaban. Ese hombre necesitaba un segundo toque. Entonces Jesús le tocó por segunda vez, y ese segundo toque fue el que le dio la vista claramente. Entonces, hermanos, yo pienso que en esta noche todos los que estamos presentes hemos recibido un toque de Dios. Ha tocado nuestras emociones, ha tocado las fibras de nuestro corazón y algo ha pasado en nuestra vida. No somos los mismos desde la vez que por primera vez el Señor nos tocó. Pero es muy probable que nuestra vida haya quedado estancada en una pasividad. Y yo no sé cuánto tiempo hace que estemos caminando con Jesús, pero nada ha pasado en nuestra vida. Quizá vemos las cosas de Dios de una manera como las veía este hombre en su estado inicial. Veía a los hombres, pero los veía como árboles. Quizá nosotros estemos también mirando las cosas de Dios de una manera muy simple, no con la profundidad que deberíamos de estarlas mirando. Es probable que nos hemos acostumbrado a vivir una vida, entre comillas, de hijos de Dios. Pero de pronto estamos en la orilla del río. De pronto no nos hemos impregnado en la totalidad del poder del Espíritu Santo para ver las cosas profundas que hay en el corazón de Dios. Entonces nos hemos conformado con venir al culto periódicamente, escuchar una palabra, hacer una oración matutina, pero vemos que nuestra vida está como estancada, como que no avanzamos. Entonces, hermanos, hoy necesitamos el segundo toque. Yo lo creo. Dice el canto: solo soy un hombre que necesita un toque del maestro. Es probable que estemos acostumbrados a que estén haciendo oraciones por nosotros, que nos hemos acostumbrado como aquellas personas que tienen una enfermedad y ya se han acostumbrado a ella. Ya se acostumbraron a estar enfermos y no les incomoda estar enfermos. Pero la iglesia del Señor en esta noche tiene que avanzar
Y para avanzar necesitamos que el Señor toque nuestra vida. Que el Señor nos impulse para que no seamos pasivos y de pronto hayamos caído también en una incredulidad pasiva. Hay un hombre en la Escritura que nos deja una enseñanza. Era un hombre que había conocido a Dios, pero hay un conflicto en su corazón porque él sabe que él es una persona que tiene al Dios vivo en su corazón, pero está en una condición de duda, como que está menospreciando la obra de salvación que Dios había hecho en él. ¿Por qué? Porque él se había salido del santuario de Dios, quiere decir de la presencia de Dios. Estaba viviendo una vida teórica, una vida espiritual teórica, de costumbres. Entonces él comenzó a ver lo que pasaba a su alrededor y vio la opulencia de los incrédulos, llenos de propiedades, llenos de vanidades, y él se miraba en su condición de pobreza, de angustia, quizá de enfermedad, y decía: pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué yo estoy en esta condición? Y esos hombres que no temen a Dios, los veo en prosperidad, y eso debilitó su fe. Y da unas expresiones, hermanos, que dice: yo en vano he lavado mi vida. Yo en vano adoro a Dios. Porque esa gente que no conoce a Dios no sufren, no se enferman, cada día ganan más dinero y yo cada día tengo más escasez. ¿Por qué? Pero de una u otra manera el Señor tocó su corazón. Y cuando él recibe ese toque de Dios, lo primero que se da cuenta es que está por fuera de la presencia de Dios. Y dice: pero entrando al santuario de Dios comprendí. Hermanos, cuando nos salimos de la presencia de Dios nos confundimos. Comenzamos a andar como ciegos. Pero cuando recuperamos esa presencia de Dios en nuestra vida, vemos el carácter de Dios y vemos cuál es el final del impío, pero también nos fortalecemos en la visión de nuestro final. Y la visión del final de la iglesia es glorioso. Es ahí donde tenemos que fortalecer nuestra fe, porque la visión de la iglesia no la debemos de mirar con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales, en un nivel sobrenatural. No podemos mirar las condiciones que hay a nuestro alrededor porque nos vamos a debilitar. Ese hombre que caminó muchos años con un pueblo contradictor, muchas veces también su corazón se debilitó. Pero ¿cómo se fortalecía él? Dice la Escritura que él se sostuvo, ¿cómo? ¿Cómo? Mirando al invisible. Porque en el invisible está todo el poder. Porque en el invisible está todo el consuelo. Porque en el invisible está la renovación de fuerzas. Entonces, hermano, en esta noche, ¿qué estamos mirando? ¿Cómo estamos mirando? ¿Cómo estamos caminando? Entonces, hermanos, hay episodios en la Escritura que nos alimentan.
para que nosotros tomemos conciencia de lo que está escrito, porque lo que está escrito es para nuestro beneficio, nuestra edificación. Como aquel hombre que servía como ayudante de un profeta, y había una crisis en Israel porque los sirios iban a exterminar a Israel. Y el rey de Siria hacía planes en contra de Israel. Pero cuando él los iba a ejecutar, se daba cuenta que el rey de Israel ya le había salido a la defensiva. Entonces él dijo: aquí en nuestro campamento hay uno que está divulgando nuestros planes al rey de Israel. Hay un traidor. Pero alguien le dijo: no, aquí no hay traidores. Lo que pasa es que en el campamento de Israel hay un profeta. Y ese profeta tiene la unción de Dios. Y el Espíritu de Dios le revela todo lo que vas a hacer, y por eso él te sale a la defensiva. Entonces dígame dónde está para ir a matarlo. Y le descubrieron el lugar donde estaba. Y fueron y sitiaron el campamento del profeta Eliseo. Y ese hombre que servía a Dios, muy de mañana se levantó y su corazón se entristeció, se llenó de pánico. ¿Por qué? Porque vio el campamento rodeado de un ejército muy bien armado. Sus pies temblaron, su corazón desfalleció y entró al aposento del profeta y le dijo: mi señor, hasta aquí llegamos. El rey de Siria nos ha sitiado con muchos soldados, muchas armas, no tenemos escapatoria. El profeta entendió que ese hombre necesitaba un toque, y levantando sus manos al cielo, mire la oración que hizo: Señor, yo te pido que le abra los ojos para que vea. Inmediatamente algo pasó en ese siervo, sus ojos espirituales se abrieron, y cuando abrió las ventanas vio un ejército mayor al ejército de Siria. Habían hombres celestiales dotados de carros de fuego, y era mayor el ejército de Dios que el ejército del rey de Siria. Pero solamente lo vio con el segundo toque. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, cuando estamos en el primer toque, quizás estamos llenos de incertidumbres, de debilidades. Es normal, somos seres humanos. Sí, está bien, el Señor nos tocó y nos sacó de un mundo cenagoso, pero estamos estancados. No estamos siendo esos varones esforzados y valientes. No estamos siendo la iglesia vencedora, la iglesia arrolladora, que contamina con la santidad de Dios al hombre en pecado. Nos hemos amedrentado de ver tanta maldad. Por eso yo creo, hermanos, que hoy necesitamos el segundo toque para ser más que vencedores. Quizás somos vencedores, pero no necesitamos ser vencedores, necesitamos ser más que vencedores.
Y eso lo vamos a conseguir, hermanos, si permitimos que el Señor toque por segunda vez nuestro corazón. Las noticias, la inflación, el desempleo, la falta de oportunidad nos acongoja. Hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu de Dios toque nuestra vida por segunda vez. Eso de que hayan saqueadores usurpando tierras, eso no es de ahora. Eso es muy antiguo. Había un hombre en Israel llamado Gedeón que estaba cavando en la tierra porque los madianitas estaban robando el trigo que ellos cosechaban. Entonces este hombre vio una oportunidad de almacenar el trigo para que los madianitas no se lo llevaran. Pero el Señor lo visitó. El Señor lo visitó. Y no era la fórmula que el Espíritu de Dios tenía para ellos: esconder el trigo. Y mire ese hombre que tenía comunión con Dios, el concepto que tenía de sí mismo. Cuando el Señor se le aparece y le nombra algo que para él fue de impacto, el Señor no le dijo: he llegado a ti, hijo mío. El Señor llegó diciéndole: varón esforzado y valiente. Él pensó que Dios se había equivocado de persona. Dijo: ¿usted habla conmigo? Sí, tú eres un varón esforzado y valiente. ¿Yo? No, yo pertenezco al clan más vil de la tribu de Manasés. Yo soy un hombre débil. Yo soy un hombre que no tengo fuerzas. Así se veía él. Pero Dios lo veía a él como nos ve hoy a nosotros, iglesia esforzada y valiente. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ese hombre que estaba con rastrillos golpeando la tierra para abrir huecos, después del toque que le dio el Señor, vemos cómo con 300 hombres solamente vence a un ejército de más de 100,000. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios tocó su corazón y le abrió los ojos para que viera el poder de su Dios. Bendito su nombre. Hay dudas, como la duda que había en esos hombres a los cuales el Señor les entregó una tierra que fluía leche y miel. El Señor se las entregó, pero ellos querían ver primero si era verdad o no que en esa tierra había abundancia. Eligieron 12 hombres para que ellos fueran a constatar si lo que Dios estaba diciendo era verdad. 10 de ellos fueron y volvieron con un reporte completamente negativo. Y eran hombres que caminaron con Dios. Pero ellos, ¿qué vieron? Vieron lo que permite ver los ojos de simpleza. Vieron el peligro, vieron la fortaleza de los enemigos. Vieron que era imposible habitar esa tierra llena de gigantes.
Y el reporte fue: nosotros no vamos a entrar allá porque vamos a hacer comida. Vamos a ser tragados como langostas por esos gigantes. Pero ahí habían dos varones que habían recibido el toque del Espíritu Santo de Dios y habían visto no a los enemigos, sino que habían visto que la mano del Señor les había entregado esa tierra. Y ellos dijeron: el Señor nos la entregó y Él va a pelear por nosotros, así que vamos a poseer la tierra. Estoy hablando de Josué y de Caleb, hombres que recibieron el segundo toque. Alaben a Dios, por favor. Ya llegué a la última curva, ya va a terminar. Hermanos, el Señor hoy puede cambiarnos la visión. No importa qué estemos mirando, qué estemos sintiendo, pero aquí el segundo toque va a revolucionar nuestra fe. En el capítulo 3 de Apocalipsis, dice: tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien. Y de pronto nos estamos sintiendo así, sin necesidades. Y creemos poseerlo todo. Que no nos hace falta nada. Pero no te das cuenta, dice la palabra, que tú eres un desdichado, miserable, pobre y ciego. Ciego. ¿Por qué? Porque no hemos penetrado al santuario de Dios a contemplar la hermosura de su santidad. Porque no nos hemos fortalecido en fe. Porque seguimos siendo de costumbres religiosas. Porque creemos que solamente asistir a un servicio religioso, ya con eso llenamos el corazón. Porque cuando se nos viene de pronto un problemilla, llamamos al pastor, a los diáconos, a los hermanos que creemos son más consagrados que nosotros y le decimos: oren por mí. Esa es la costumbre que ya hemos tomado. Pero quizá en casa lo tenemos todo y creemos que estamos en la bendición de Dios. Pero ¿cómo nos ve Dios? Pobres, desnudos y ciegos. Esa condición de cómo nos ve Dios es muy importante tenerla clara. Usted puede tener un concepto de su vida espiritual, pero Dios tiene otro. ¿Qué impacto hay en su vida en la sociedad? ¿Qué impacto hay en tu vida sobre tu familia? ¿Qué impacto hay en tu vida en la universidad? ¿Qué impacto hay en tu vida entre las personas que te rodean? ¿Cómo estamos impactando a todas las personas que están sin Cristo? Entonces, hermano, hay 7 pilares, y ya con eso termino, que el Señor nos entrega esta noche cuando Él dice: yo te aconsejo pues, porque Él es el Padre eterno y Él es nuestro consejero.
Yo te aconsejo pues que de mí compres oro refinado en fuego y toma ungüento, en otra versión dice colirio, para que lo untes en tus ojos y veas. Entonces, parafraseando la palabra, eso quiere decir: yo te aconsejo pues que prorrumpas en mi presencia y saques aceite de mí, para que lo tomes en tus ojos y tus ojos sean abiertos y puedas ver mi gloria. ¿No dicen amén? Yo quiero ver su gloria. Entonces les voy a dejar esos 7 pilares, hermanos, para que trabajemos en ellos y podamos ser diferentes. ¿Usted quiere ser diferente? ¿Usted quiere mejorar? Entonces dice la Escritura: si ustedes poseen las cosas que el Señor nos va a regalar esta noche. Estoy hablando en 2 de Pedro 1. Si ustedes poseen las cosas y las desarrollan en su vida, ustedes no tendrán una vida inútil, ni creerán haber conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no posee las cosas que el Señor nos va a entregar hoy son ciegos o cortos de vista y han olvidado que Él les ha limpiado de sus pecados pasados. De modo que si ustedes reciben lo que la palabra nos va a entregar hoy por el Espíritu Santo, entonces se le abrirán las puertas de par en par, las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto es maravilloso. Las puertas eternas del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ya eso es otra dimensión. Ya no andaremos como hemos caminado hasta hoy. Ya vamos a caminar de una manera diferente por la influencia del Espíritu Santo. Entonces dice en este capítulo 1, vamos a leerlo aquí directamente en la palabra. Por esto deben esforzarse en añadir a la fe una buena conducta. Esfuércense para añadir a la buena conducta el entendimiento o el conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? ¿De negocios? El conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna consiste en conocerle a Él. Por eso debemos de esforzarnos en añadir a la conducta correcta el entendimiento o el conocimiento, y esforcémonos para añadirle al conocimiento el dominio propio, y esforcémonos para añadirle al dominio propio
la paciencia o la tolerancia, y a esa paciencia la devoción, o sea, la dependencia de Dios. Y a esa dependencia de Dios tenemos que añadirle algo más, y es el afecto fraternal. Y por último, para cerrar con broche de oro esos 7 pilares, añádanle a todo eso el amor. Gloria a Dios. Si estas cosas están en vosotros, las puertas del reino eterno se les abrirán. Está la solución. Ahí está la solución, hermanos. Entonces esté de pie y vamos a decirle al Señor que toque nuestra vida y podamos sacar de Él estos 7 pilares, que nos den madurez, que nos den confianza, que nos den seguridad, que nos den de ese espíritu de poder, no de miedo ni de cobardía, sino espíritu de poder. Entonces, el que quiera, simplemente colóquese delante de la presencia del Señor y dígale: yo soy una persona, un hijo tuyo necesitado de un toque del Maestro, para que cambies mi visión, para que el miedo se vaya, para que la duda huya de mí y yo pueda ser fuerte, esforzado y valiente. Gloria a Dios.